Sean muy bienvenidos todos al podcast de la experiencia. Este es un lugar donde charlamos con personas que continúan soñando, construyendo y escribiendo sus inspiradoras historias. En este lugar estamos en el lugar preciso porque aquí la experiencia es el currículum. Hoy tenemos la oportunidad de recibir una persona que prácticamente no viene casi nunca a Brasil, que es Luz Estela Londoño de Pacheco, que nos visita aquí después de 9 años. La tenemos aquí, una mujer encantadora, 70 años, empresaria del área de ventas durante toda una vida. Hoy es directora de ventas de una empresa grande en Colombia que trabaja con productos cosméticos. Tiene 4 hijos, 4 nietos, ha viajado el mundo y se ha metido en unas experiencias desafiadoras que ella va a contarnos cómo viajó por todo ese mundo. Entonces, bienvenida, Luz Estela. Bueno, un placer enorme estar hoy aquí en este podcast contigo. Maravilloso, porque bueno, estoy disfrutando tu compañía, unión de Fabio. Sí. Y venir a Brasil siempre ha sido una maravilla, nos ha encantado Brasil. Y bueno, aquí dispuestos A charlar. a conversar a lo que venga. Bueno, vale que yo haga 2 aclaraciones para comenzar. Mucho más allá de la relación que tenemos de parentesco, porque desde ya les declaro que somos hermanos, pero mucho más allá de que eso, tengo un desafío de comportarme como un curioso que quiere saber todo lo que ustedes también quieren saber. Fuera de eso, yo vivo hace 45 años en Brasil y a veces puedo equivocarme eventualmente con alguna palabra en español. Ya desde ya les pido disculpas. Pero bueno, vamos a charlar, Luz Estela. Aquí es un espacio que tú tienes toda la libertad y eres muy bienvenida y lo que nos cuentes será de gran valía. La primera pregunta que te hago, a los 70 años, pues imaginándote la niña de los 10 o 12 años, ¿qué sueños tenía aquella niña en comparación a lo que tú realmente viviste y ahora a los 70 años, echándole una mirada a aquella niña de 10 o 12 años, dónde vivía, qué pensaba, dónde estudiaba y qué soñaba? Y ahora comparándolo con lo que tú ya viviste hasta hoy, ¿qué nos dices? Bueno, una experiencia maravillosa. Eh, Soy única mujer en medio de 5 hombres. Entonces mi papá quería mantenerme protegida como en una urna de cristal y me llevó interna a estudiar en colegios de monjas y muy pequeña, tenía 8 o 10 años. Y entonces eso también hizo, pienso, que me hizo fuerte, me hizo de tener decisiones, porque pues no tenía a la mamá y al papá al lado Sí, y tenía que defenderme de toda la otra gente claro. que tal vez no conocía, sino que la iba conociendo. En ese momento pues era muy niña. Ahí fuimos cambiando de internado, de colegio, y ahí fui haciendo mi formación. Y allí tal vez uno pensaba que en el momento iba a ser monja, Sí, porque era lo que claro, veía. claro. Y, pero ya más grandecita, ya me di cuenta que esa no iba a ser mi vida. Y empecé a ver pues que yo quería formar una familia, quería tener una familia. Y ya más adelante, cuando tenía 14 años, conocí a Fabio, que ha sido el amor de mi vida. Claro. Y bueno, allí lo conocí y hubo un tiempo en que nos separaron Pero y no, cuénteme esos detalles, que eso seguro que va a gustarle a mucha gente saber algunos detalles de cómo fue esa separación y que nos digas si esos reencuentros, ¿te parece que son destinos para que ustedes un día se reencontraran y construyeran una historia de vida hasta hoy, ¿no? Con 50 años de casados. Volvemos a tú cuando niña de los 14 años. bueno, entonces allí nos conocimos cuando yo tenía 14 años, estaba en el colegio, nos encontrábamos Sí, fugazmente, porque eso eran encuentros fugaces, y las monjas eran muy pendientes de sí, qué estaba pasando, porque pues yo era interna claro, y no podía ni debía tener novio. claro. Y entonces las monjas le contaron a mi papá Sí, y mi papá vino inmediatamente y me llevó.
recogí mi ropa y me monté en un carro y mi papá no habló durante 4 o 5 horas de viaje y yo iba llorando Sí, porque me dolía claro, que, bueno, el enamorado, sí. porque era No un era ni un enamorado, noviazgo, nada, ¿eh? un enamorado que tenía Sí, y entonces ya me habían como arrancado esa ilusión. claro. Entonces, bueno, llegué y ya mi papá buscó un colegio allá en el pueblo para terminar ese resto de año y el enamorado llegó a los 8 días a buscarme, a Qué coraje, visitar, ¿no? A buscarte o a hablar con la a familia. hablar con la familia, a ver cómo lograba Pues tú tenías 14 años y ese pretendiente tenía ¿cuántos años? Que el 21, querido Fabio, ¿no? 21 años. Yo lo sentía como un papá. Yo lo sentía grande en Mucho ese, más maduro, ¿no? claro. Entonces, la conversación, luego él de buscar y llegar al pueblo y buscar, llegó a encontrar a mi hermano Carlos y él lo hizo ya llegar a la casa y allá entramos a la sala, toda la familia reunida Inclusive el y papá. el papá y la Su- mamá y los hermanos sí. y éramos como tiesos ahí, como Todo el mundo callado. sí, no hubo conversación de nada entre él y yo. Sí. La conversación fue general y luego él, viendo que 1 hora y no pasa nada, entonces cogió y se fue. Y yo me quedé esperando que tal vez él volviera a llamar, a Sí. hacer una llamada y hacer algo y nunca ocurrió. Pero yo le contaba a mis amigas que eso había pasado y que yo algún día quería volverlo a encontrar. Y fue pasando el tiempo y tenía un enamorado y entonces no me gustaba porque yo quería que fuera como él. Sí. Y tenía el otro y quería que fuera como él. Se volvió una comparación permanente en tu vida. Entonces mis amigas me decían, no vas a encontrar otro igual, tienes que enamorarte con otro. Claro. Entonces yo como que no me Qué gustaba. impacto fuerte, ¿no? De un encuentro, tú tan niña y te dejó una marca tan importante como para mantenerte ahí una Sí, figura, un modelo. sí. Entonces, como le contaba a mis amigas eso siempre, bueno, luego ya de que terminé ese año allá en Tierra Alta, mi papá me llevó a estudiar a Río Negro interna. Eso. Oh, Estamos una hablando de Tierra monja Alta, la costa norte de Colombia, y Río Negro, un municipio de de Antioquia, del Antioquia. departamento de Antioquia, una parte más central de Colombia, ¿no? Sí. Lejos inclusive de casa. Lejos de casa y allí también vivía con otras amigas que eran de allá y estaban internas allí y compartía con ellas. Y ahí, bueno, conocí a un chico y estuve como en noviadita con él y todo, pero así como no muy interesada, Ujú. sino como porque todas las otras también tenían novio. Claro. Entonces, para salir el fin de Sí, perfecto, semana y tal. perfecto. Em, Al año siguiente ya me fui para Medellín a terminar el último año de colegio y allí vivía con una amiga que sabía la historia. Sí, Y entonces se presentó un joven enamorado, de muy esa amiga tuya. enamorado, amigo del hermano de esa amiga mía. Sí. Y entonces él enamoradísimo y yo no quería como Ah, prestarle bueno. atención porque ese amigo era bullero, Sí, muy extrovertido y sí, yo era en ese momento tímida sí, y me daba pena. sí. Entonces, Te impresionaba esa no me gustaba, expansividad. sí, que él quería saludarme con bulla y todo eso. Entonces, él invitó a la amiga mía que vivía conmigo, donde una tía en Medellín, para ir a cine. Sí, Y cuando ella me convence de que vamos al cine con él, que es bueno y que nos invitó, y entonces fuimos. Cuando llegamos para ir a entrar al cine, él le dice a ella, mi amiga, consíguete un novio, porque yo quiero hablar con ella y tú estás ahí en la mitad. Eh, haciendo vela, pues sí, así como... ahí, estás ahí atravesada. sí, Entonces mi amiga le responde sin ponernos de acuerdo ni nada. Ella le dice, si me consigues un tipo como Fabio Pacheco, me cuadro con él. Y entonces el tipo se extraña y le dice,
yo lo conozco, ¿tú sabes dónde está? Y le dijo, no, yo no sé dónde está, por eso te digo que si tú me lo buscas y yo, entonces le dije, es hermano de un compañero mío de medicina de la universidad y vive aquí cerca en tal parte y ¿Eso tal. hacía cuánto tiempo que habías dejado de ver a Fabio a los 4 14 años? años, 4 4 años años, después 4 años después de haber dejado de de ver a verlo. Fabio, Sí, una distancia bastante. sí. Entonces, el amigo dijo el teléfono No. y dijo la dirección y dijo todo, y mi amiga anotó y luego al día siguiente llamamos, ella llamó y me pasó al teléfono y ahí ya contactamos a Fabio, a Victorino Y la y emoción de haber encontrado, por lo menos susto, para que, susto. era más susto en el momento porque yo no sabía cómo Sí. estaba él o qué y no sabía además que estaba en Medellín. Y al mismo tiempo aquellas ganas de preguntarle qué ocurrió, cómo quedaste, qué hiciste. Es que yo contaba a mis amigas que yo quería verlo. En Claro. algún momento de la vida lo quería ver, porque yo quería contarle mi experiencia de ese día que mi papá me fue a buscar al colegio. Y quería saber cómo fue su día cuando le contaron que me habían llevado. Eso había quedado inconcluso. Claro, Entonces yo lo quería concluir, yo quería claro. cerrar ese Sí. círculo Ese ese momento. momento Sí, lo quería cerrar y yo decía, no me importa si ya él tiene otra novia o está casado, porque yo solo quiero hablar eso. sí. Entonces nos encontramos, llegó el momento que hablamos por teléfono y él dijo, bueno, hasta el fin de semana es que podemos vernos porque yo estoy en unas prácticas en una finca fuera de Él Medellín. estudiaba veterinaria. Estudiaba veterinaria en la Eso. Universidad de Antioquia Sí. y yo estaba terminando el colegio. Entonces, esperamos hasta el sábado y él el sábado llamó un mundo de veces confirmando que ya a las 7 de la noche Para y que no que te no, perdieras de nuevo. sí, que si llegaba un poquito tarde no era su culpa, que Claro. era su amigo, que iba con un amigo y la novia a recogernos en un carro y tal. Total es que llegó y nos fuimos y salimos a un restaurante que aún existe en Sí, Medellín. claro. Entonces, bueno, luego de presentarnos y todo eso y conversar con el amigo y la novia del amigo, entonces yo tenía una pregunta muy importante que hacerle. Se la hice, él fue muy sincero y entonces, bueno, ahí conversamos y nos contamos la experiencia de ese día y él me contó lo que él sintió y lo que él hizo y yo también le conté lo que pasó Sí, conmigo y todo lo que había pasado en sí, todos esos 4 años claro. que habíamos Estaban actualizando las informaciones. estado separados. Claro. Empezamos a volver a salir, ahí a veces salíamos, a veces no estábamos como de acuerdo en las cosas Claro. y volvíamos No, y fuera de eso, cada a uno tenía sus compromisos, sus pues, imagínate. compromisos y sus Claro, cosas. Entonces yo decía que no quería que estuviera, que tuviéramos un noviazgo si las cosas no estaban claras, claro. porque Perfecto. yo quería que todo Tú tenías muy fuera, claro aquella cuestión de tener una familia y que las cosas fueran muy serias. sí. ¿Y esto se demora cuánto tiempo hasta ustedes casarse? Bueno, Entre ese encuentro y el matrimonio. El matrimonio tiene unos detalles importantes, quiero que los cuentes importante. porque después te quiero preguntar, ¿qué piensas hoy de todo eso y qué enseñanza, pues qué sabiduría te trajo en la vida, como, digamos, como confiar en la vida o tener fe o persistir y llegar hasta Sí. una victoria como esa? Que imagínate, a los 14 años conoces y después, ¿a qué edad? Entonces, ¿lo encontraste y en cuánto tiempo estuvieron en eso hasta casarse? Después que nos encontramos, duramos 11 meses en ese vaivén, Sí, porque fue un tiempo de vaivén. Los últimos 3 meses fueron los más estables, correcto. que ya estuvimos como más Concretando. concretos. Sí, Después de ya en ese momento, fuimos a unas vacaciones en Semana Santa a Montería que y me dejó y él preparó en su casa
con su familia un paseo, pero yo no sabía que era en la finca, sino como que iba a A la llevarme orilla del mar, a la orilla del mar, allá en Colombia. Bien, allá en Colombia, sí, Lorica, sí. en una finca. Y fuimos y estábamos allá, pero como yo no sabía que iba para la finca, fui elegante, con Con unos zapatos tacones así. altos y tal. Sí. Y luego fuimos a dar un paseo. Llegamos a la finca y fuimos a dar un paseo por el mar en un bote. Y cuando llegué del bote, yo me fui, me tiré de ese bote y me torcí el pie. Entonces ahí eso me dolió muchísimo y para no acabar el paseo tomaba pastas que tenían ahí, Sí, me daban unas pastillas para el dolor para el dolor. y llegamos a la casa y Victorino, mi cuñado, que ya era médico, Ortopedista. no, a un médico Aún general. todavía, sí, no se había Entonces, especializado. no. Entonces me dijo, bueno, esto es un esguince, hay que enyesarte el pie y no te recomiendo ir para Montería. En este momento, ir a Montería es 1 hora de Lorica, pero en ese momento la carretera era mala Sí, y se demoraba 2 horas, dos sí, horas y media, y sí, en tierra, empolvado y sí, todo. Entonces él me dijo eso. Yo llamo a mi papá, llamo a mi casa y le digo, papá, me pasó esto en el pie y sí. me enyesaron y el médico, que es Victorino, el hermano de Fabio, me recomienda no viajar porque el pie ahí Claro. abajo me va a hinchar. Entonces dice, me dice que me quede y que mañana me llevan. Entonces mi papá dice, haga lo que le dé la gana y me tiró el teléfono. Sí. ¡Pum! Bueno, pero hagamos la aclaración que don Carlos, el papá, era enamoradísimo de su hija y la quería. Y eso de tú quedarte una noche por allá, a él le pareció un absurdo porque, como la hija querida y todavía tenías que 19 años. Sí, tenía 19 años y mi papá era muy protector conmigo, como dije antes. Sí, Era la única mujer, sí, entonces él quería tenerme en una urnita de sí. cristal que nadie me tocara. Y Y ahí él te quedaste a dormir allá. entonces yo, como que dijo que hiciera lo que le diera la gana, yo hice lo que me dio la gana y era quedarme. Estaba muy consentida y contemplada en la casa de papá, con la mamá, con Claro, las hermanas y claro. todo. Y yo me quedé y al día siguiente me fueron a llevar, Fabio fue a llevarme con las hermanas A y a Montería, Montería a la con, casa. del papá y la mamá. Sí. Sí. Y entonces mi papá no estaba, gracias a Dios. Y dice mi mamá, tu papá está furioso, tiene rabia contigo y si viene ese hombre aquí lo va a botar de la casa. Y él estaba ahí. Sí, Fabio estaba contigo. Fabio estaba conmigo. Claro. Entonces, gracias a Dios, mi papá no estaba en ese momento. Entonces, yo me quedé, Fabio se fue para Lorica y al día siguiente volví por mí a buscarnos porque ya nos regresábamos a Medellín Sí, en el carro con la novia de Victorino y Victorino. sí, Entonces, y yo ya luego llega mi papá y me dice que no voy más para la universidad y que no, ya yo había entrado ese año a la sí. universidad, estaba iniciando la carrera. Y mi papá dice, no vas más para la universidad y te quedas aquí porque desobedeciste, porque yo, papá, yo no desobedecí, usted dijo que hiciera lo que me diera la gana y yo creí correcto quedarme por la Claro, situación del pie. claro. No vas más y no sé cuál. Entonces, y aquí ese hombre no vuelve a entrar a esta casa y todo. El miércoles, yo, ¿qué situación? Entonces hablé por teléfono con Fabio y le dije que mi papá había dicho que no iba más para Medellín. Y él al día siguiente ya venía a buscarme para irnos a Sí. Medellín, pero pues sí. Y entonces cuando yo le cuento a Fabio, Fabio dice, entonces nos vamos para Medellín mañana y nos vamos a casar. A mí no me dio tiempo ni de asustarme, ni de pensar, y yo no pensé, no tengo vestido de matrimonio, no tengo lencería, no tengo ropa nueva para estrenar Claro, de novia, ni de sí, matrimonio, ni nada. Pero uno no piensa, es un momento en que claro.
A mí me preguntan a veces mis amigas, ¿a ti te dio susto cuando te ibas a casar? Yo no me dio tiempo, Sí, todo fue tan rápido. rápido. Entonces al día siguiente, cuando Fabio iba a llegar a Montería para buscarme, que ya me había dicho que nos casábamos, yo por teléfono, entonces yo esperé que él llegara y le dije, no llegues a mi casa, llega donde mi amiga que vive enfrente Eso, y quédate allá y me avisa. Entonces yo cruzaba brincando porque con un pie enyesado bien hasta la yesado. rodilla. Entonces me dijo, vamos a casarnos, nos vamos para Medellín hoy. ¿Dónde está tu partida de bautismo? Y yo la voy a sacar. Afortunadamente, a mí me habían bautizado en la catedral en Montería. Estaba ahí mismo, Ahí mismo, en la porque ciudad. si no, imagínate. Claro. Entonces Fabio se fue inmediatamente a sacar mi partida de bautismo para llevárnosla y me dijo, ve, recoge todas tus cosas porque nos vamos Ahora, ahora. Entonces yo fui y crucé a la casa a recoger y le dije a mi mamá, mamá, Fabio dice que nos vamos para Medellín y que nos vamos a casar. Entonces, mañana, nos casamos mañana. sí. Entonces dice mi mamá, bueno, yo me lo imaginaba que eso podía pasar con aquella tranquilidad, sí. Lo único que te pido es que tú se lo vayas a decir a tu papá. ¿Y dónde está mi papá? ¿Yo qué voy a saber? Ahí es donde entra su hermano a ayudarle a encontrar el papá. Entonces me dice, está en un taller arreglando la camioneta. Y yo no sé cuál es el taller. Juan Pablo te lleva. Sí, Ah, bueno, Juan, entonces llévame. Yo recogí mi ropa, todas las cosas que tenía, las monté, las llevé para que las subieran al carro y tú nos llevas al taller. sí, Cuando llegamos al taller, Fabio no quería que me bajara porque le daba miedo que mi papá me fuera a quedar, sí, no me dejara volver al carro. claro, Pero yo le dije, yo no puedo hablar con él aquí delante de ustedes, yo tengo que hablar con él claro, solamente. claro. Entonces me bajé apoyada Sí, y me ubiqué delante del carro y ya tú fuiste a decirle a mi papá y mi papá vino y yo le dije, bueno, ahí nos saludamos y le dije, papá, nos vamos ya para Medellín y mañana nos vamos a casar. Ay, papá, yo creo que los oídos le sí, hicieron así y él no quería escuchar eso. claro. Y entonces yo digo que él no escuchó eso, él rebotó. Entonces me dijo, ¿cuánto es que usted necesita para pagar donde vive y cuánto es lo del gasto? Yo le voy a hacer un cheque porque no tengo efectivo aquí para darle. Yo sabía que nos íbamos a casar y todo, pero esa plata no me Claro. sobraba, eso lo necesitaba. Entonces él me dio el cheque y nos despedimos ahí, pero él creyó que no. Entonces, que eso no iba a pasar. Y de ahí partieron directo para Medellín. De ahí me subí al carro y se nos olvidó Juan. Tuve que caminar como 40 cuadras, porque no tenía ni para tomar el bus. Pero bueno, eso es una historia. Se Qué van a pecado. Medellín y No, se casan. llegamos a Medellín como a las 10 de la noche Sí, y Fabio me dice, ¿te vas a quedar en una casa de alguien? claro. Porque hasta ahora ustedes Fíjate, no eran casados no y éramos en la época casados. todavía había mucha No, formalidad en eso. fíjate, y él vivía en un apartamento donde él tenía su habitación y vivía con su hermano y un primo y otro amigo. Sí, Y él me llevó donde una amiga y yo llegué a las 10 de la noche a tocarle. sí, Y ahí entré conversando y le conté. Y a la 1 de la mañana yo le dije, Marta, vamos a dormir porque Fabio va a venir a las 8 en punto, él es puntual. sí. Y vamos a buscar iglesia donde nos pueden casar. Y llegó preciso, puntual y me recogió, ya yo estaba lista. Y en una iglesia y en otra, y no porque es menor de edad, porque en ese momento era 21 años ser Sí, mayor de edad sí. y yo tenía 19. Entonces, ¿Necesitaría el nes permiso del papá o de un adulto responsable por ti? sí necesitaba el permiso de un adulto y estaba Carlos, hermano mayor, El que hermano ya mayor. tenía 21. Claro. Entonces fuimos a buscarlo y tenía que ir a dar el testimonio de que estaban de acuerdo los Sí, papás y todo, sí, y en la curia. claro. Entonces allá
ya dieron el permiso, que Carlos fue testigo, Sí. y entonces seguimos buscando iglesia. Al fin conseguimos una iglesia y el curso no lo han hecho, no, que vamos a hacer curso. Bueno, aquí vamos a dictarles un curso. Una hora. Y entonces, pero primero con Fabio y luego conmigo. Separados primero. Y entonces dice Fabio, te van a preguntar si estás embarazada, Claro. porque ¿por qué el afán de casarse? Sí. Y yo le dije, pero no voy a decir eso. Tienes que decir que sí. Sí. Pero el cura no me preguntó. Claro. Entonces, gracias a Dios, porque si no le iba a decir una ¿Verdad? mentira. Claro. Entonces, porque no era por eso. Sí. Entonces, dijo, bueno, ya todo listo, a las 6 de la tarde van a estar aquí. O sea, al día siguiente de Mismo llegar de día. viaje, a las Al 6 de día. la tarde estaban delante de un padre casándose. Y entonces, ¿con qué vestido me voy a casar? Sí, claro. Y entonces dice, Ahí sirvió el cheque del papá para comprar el vestido, ¿no? No, me prestaron un vestido de alguien que había cumplido 15 años, una hermana de Gloria, la esposa hoy de Victorino. Sí. Y dice, mi hermana cumplió hace 15 días, 15 años y tiene un vestido que te puede venir Es un tamaño más o menos delgada. del tuyo. Y me buscó el vestido y qué zapato también prestado, todo prestado. Dice Sí. que eso es de buena suerte, Bueno, tener algo, mejor así. una cosa prestada. Yo tenía todo prestado. Mucha suerte. Y el vestido azul de mi boda, Ya, azul diferente. claro, diferente. Entonces, bueno, cuando salimos a averiguar el vestido y a que fueran a buscar el vestido prestado y los zapatos prestados y tal, ya yo llamé a 2, 3 amigas de la universidad que eran más amigas para contarles Sí. y que fueran a acompañarnos. Y Fabio también llamó a los amigos que fueran a acompañarnos. Unas 10 personas ahí. Sí, sí, que fueran a acompañarnos y si querían tomar algo, pues que lo llevaran, porque Claro. no teníamos tiempo de organizar nada ni de brindar nada, Sí. sino lo que llevaran. Entonces yo avisé también a la tía que supiera, porque ni siquiera sabía que ya yo estaba en Medellín porque me había quedado donde la amiga. Sí. Y a las 6 de la tarde allá estaban en la iglesia los amigos y las amigas. Y luego la tía llegó al apartamento donde fuimos a llegar después del matrimonio Sí. y a celebrar el matrimonio con los que estaban y cada uno llevó lo que quería tomar. Y Isabel llevó unas picadas Sí. que ella quiso pues brindar. Y te cuento que la celebración fue como hasta las 5 de la mañana. Duró todo con poca gente, pero Toda la noche esa celebración y ahí logramos tomar unas fotos en el apartamento, las tengo todavía. Pero lo más cómico fue cuando salimos de la iglesia ya casados, Victorino llega corriendo con un fotógrafo, sí. como no habíamos tenido tiempo de organizar y ya nos habíamos casado y esperando a Victorino porque Ya se habían casado, estaban en la puerta de la iglesia saliendo, llega De Victorino regreso. con un fotógrafo. con un ¿Cómo fue fotógrafo. eso? Entonces ya estaba otra misa, otro Otro sacerdote. matrimonio, otra No, misa, otra misa. Sí. No había matrimonio, sino otra misa con otra gente. Claro. Y entonces hicimos como que Carlos me entrara Sí. y allá Fabio y yo nos pusimos los anillos Sí. para que el fotógrafo tomara la foto ahí. La gente creería que estábamos haciendo un Un ensayo teatro para el futuro o matrimonio. quién sabe, de milagro el cura no nos echó porque no recuerdo si era el mismo que nos casó o Sí. si era otro, no sé, no recuerdo. Y entonces nos tomó las fotos ahí y se fue para el apartamento y allá nos tomó también otras fotos. Claro. Yo además que cuando iba a salir ya vestida para la iglesia, le dije a mi cuñado Victorino, me quitas el yeso, porque con ese yeso no quiero entrar a la iglesia. Eso no va a dar suerte, no quiero. No, me da pena como que vean que estoy con un yeso y esa mujer casando. Claro. Entonces Victorino no quería que porque podía pasar algo, me podía Sí. fallar ahí y me tendrían que operar. Y yo le dije, no, yo me cuelgo del brazo bien de entrada y de salida y Sí. enseguida me comprometo que me lo vuelves a poner. Y así Termine. fue. Cuando llegamos a la casa, enseguida volvió y me puso mi yeso hasta la rodilla
y ahí estuve con yeso todo ese tiempo hasta que ya mejoré. Vea qué historia interesante. Y después de esos 50 años hasta hoy, Bueno, ustedes entonces ya tienen, ahí estábamos estudiando, sí, estábamos yo ambos veía. en la universidad. Fabio estudiaba medicina veterinaria, estaba más adelantado, yo estaba pues iniciando la carrera y nos quedamos a vivir allí en ese apartamento Sí, donde él vivía con su hermano y su primo, cada uno en su cuarto, cada uno en su habitación, pero no teníamos dinero para ir a a vivir solos, solos. Ese separados. año tocó vivir ahí, acomodarnos Sí, y sacar el espacio para mi ropa y para mis claro. cosas. Y ahí vivimos ese resto de años muy bien. Y estudiábamos y almorzamos en la universidad y veníamos y cocinábamos algo por la noche. Y ahí nos defendíamos. Yo no sabía ni hacer un huevo cuando me casé. Y Fabio cocinaba Sí, porque ellos se turnaban. Un día cocina uno, un día cocina otro, y entonces ya yo entré en ese juego de sí. que a un día le tocaba, y el día que me tocaba a mí me daba pena decir que yo no sabía cocinar. Y era un fin de semana que íbamos a cocinar para todos los que estábamos ahí. Y yo, ¿cómo hago? Yo, ¿cómo hago? No sabía. Y entonces íbamos a hacer que una sopa y un arroz y yo no sabía. Y en aquella época no teníamos YouTube para que te No, mostrara una receta, ¿no? no No había. había cómo. Estamos En hablando de qué año, estamos hablando de, 76. sí, Entonces, eh, Fabio me vio que yo estaba, él entraba y miraba porque la responsabilidad era de que estaba en la cocina. Entonces me dijo, tú no sabes. Yo no, ya yo había hecho un arroz ahí y eso quedó así. Y entonces él vino y me dio algunas indicaciones. Y bueno, ahí no quedó muy buena esa comida, pero él me dijo ese día, para hacer el arroz tienes que tener una medida y esta es la medida. Y desde ese día yo aprendí con esa medida. Y después ya yo fui preguntando y averiguando cómo podía ser una cosa, cómo podía ser una carne, cómo podía ser una sopa, cómo podía, para poder hacer, porque no sabía nada. sí. Entonces, ya ahí fui aprendiendo y después Fabio me dijo, la alumna superó al maestro, porque él, Sí, porque yo sé que hoy tú eres una excelente cocinera y organizas él todo muy bien. solamente pues Pero bueno, hacía se básico. pasan ahí un tiempo en Medellín y después se van a vivir en Lorica, vuelven a Lorica después de Bueno, algunos años. sí, de ese resto de años que vivimos ahí juntos, ya al año siguiente íbamos a seguir estudiando, estábamos en la universidad y conseguimos un apartamento pequeño en una zona buena, residencial, Sí. pequeñito, 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 pero Pero ahí les bastaba, eran para ustedes dos nosotros, apenas, ¿no? sí, para nosotros dos ya nos independizamos, estábamos más cómodos como ya Sí, como pareja y todo, entonces ahí terminamos eh, ese año y al año siguiente Fabio ya terminaba la carrera. claro. Entonces yo quería seguir mi carrera y yo le decía, yo me quedo y él quería irse para Lorica porque él quería encargarse de la finca y del manejo de todas las cosas. Y yo quería estudiar, seguir pues la carrera y él no le parecía. Y bueno, al fin tocó ir Sí. y ya nos fuimos. Y entonces él me dijo, en Montería puedes seguir en la universidad. Entonces estaba apenas iniciando la Universidad del Sinú. Empecé como asistente. Ellos tenían trabajo social, pero yo estaba más adelantada, en semestre más adelantado y ellos iban por un semestre más abajo, Sí. estaban muy iniciando la universidad. Entonces, bueno, yo iba como asistente. Fui como para ver si, pero es que además que tú sabes que no vas a estar bien porque yo iba en quinto semestre de la universidad, iba a ser sexto y ellos iban como por tercer semestre. Claro. Entonces yo decía, "No, ¿cómo voy a quedarme si yo estoy más adelantada?" Sí. Bueno, en eso ya quedo embarazada de Andrés.
Y yo le decía a Fabio, pero ¿cómo es que tú no quisiste que yo me quede en Medellín para yo seguir allá? Y ahora estoy en Montería y tú en Lorica y no nos vemos sino los fines de semana o cada 15 días. Era lo mismo a la larga yo quedarme allá. Claro. Bueno, ya quedé embarazada y yo le dije, yo no voy más porque no justifico Ujú. que la universidad está más atrasada en este Claro. momento de como yo iba en mi semestre. Entonces ya me quedé en la casa Sí. haciendo el embarazo. Bueno, nació Andrés. Empezamos ahí, pues, el Fabio trabajando en la finca, en las cosas con su papá, con sus cosas y todo. Y luego a Fabio le tocó tomar toda la responsabilidad porque a los 4 meses de haber nacido Andrés, el papá de Fabio fallece en un accidente y ya le tocó tomar las riendas Sí. de todo. Eh, ya nos tocó, pues, quedarnos allí y, y él afrontar todo ¿Cuánto ese. tiempo después nace la segunda hija, María Carolina? Dos años, ¿Dos dos años años después? después, 2 años después, un poquito antes de 2 años. Ahora volvamos ahora a esta altura de tú tener María Carolina, que es la segunda, que yo sé que después vinieron otros dos. Mirabas para atrás y decías, mira cómo la vida me ha conducido hasta aquí. Pues, ¿qué pensabas tú? Que la vida lo va manejando a uno y lo va llevando por caminos que a veces no hay ni cómo uno pensar que ellos te van a llevar hasta donde van a llevar y como que todo se va encajando, ¿no? ¿Qué te parece? Todo va teniendo como un camino y va uno haciendo la vida a través de las cosas y de los trabajos y hay dificultades y se van presentando cosas buenas y cosas malas, pero que uno tiene que aprender como a elegir el mejor camino para poder hacerlo y sentirse bien. Claro. Porque además que de sentirse bien, uno está enseñándole ya a los hijos. eh, Ese conocimiento que me pasas ahora, esa sabiduría, eso tú ya comenzaste a entender desde allá y hoy adaptas para tu vida y todavía para lo que viene adelante. O sí. sea, esa Mira, posibilidad de escoger el, el lado positivo, o sea, confiar que hay caminos que la andar. actitud, la actitud, Eso, cuénteme de la eso. actitud es fundamental. Si tú tienes una buena actitud, una buena energía para cualquier proyecto que tú vayas a hacer o cualquier cosa que tú, Dificultad, enfermedad. todo, siempre hay una buena salida. Depende de tu actitud ante las cosas que se te presenten. Yo siempre digo, después de un accidente que tuvimos fuerte, que más adelante te puedo contar, que en medio de todo lo malo hay cosas buenas. Entonces, a esa cosa buena es que tenemos que prendernos para poder salir y no ponernos a quejarnos y a mirar la cosa mala y tal. Entonces, no resulta bueno eso. Y depende de esa resiliencia que uno tenga para Claro, hacer las cosas, ¿sí me entiendes? De manera que tú siempre seas optimista, que tú siempre, aunque haya dificultades, tú trates de sacarla de la mejor manera para que eso dé buen resultado. Y yo pienso que eso ha sido como una decisión de vida que una tú tomaste, decisión de porque eso vida, exige que tú te propongas a eso, ¿no? sí, de proponerse uno siempre a mirar las cosas desde la parte buena, no mirar la parte mala y la parte negativa, porque ahí se queda y no avanza. Entonces, para nosotros ha sido, pues, ¿cómo te digo yo? Un aprendizaje diario también con la crianza de los hijos, porque uno no nace sabiendo de papá Claro. ni de mamá. Hoy día hay bastante para leer y buscar, pero en aquella época no había, entonces uno tenía como que ir aprendiendo casi que hasta por instinto y por el pensamiento ese que yo te digo de la actitud Sí. buena hacia las cosas. Entonces ahí va uno creciendo y va formando la familia y va trabajando y va haciendo cosas y
Y bueno, ahí va en ese camino, porque es que la vida es un camino, un camino. Y hay gente, como te digo, que puede ver las cosas feas y las cosas negativas, pero depende de cada uno ver las cosas bonitas y las cosas positivas y sacar adelante eso. Perfecto, excelente lección. Ahora te pregunto lo siguiente, esa postura que tú mencionas es una decisión que cualquier persona en cualquier situación en que se encuentre de enfermedad o sin dinero o acabó de divorciarse o perdió una persona querida, pues todos nosotros podríamos tener esa, nacernos en nosotros esa postura y seguramente tendremos resultados mejores. ¿Qué te parece? Así es. Todos, por decisión personal, somos felices, somos optimistas, vemos las cosas maravillosas y buenas de cada cosa y no nos enfrascamos en lo malo que encontremos, porque en la vida hay cosas buenas y cosas malas, pero depende de cada uno cómo verlas. Entonces, todas las personas en cada proceso o en cada momento de su vida puede tener cosas con dificultades, pero depende de cómo ella vea eso, cómo dirija su pensamiento, va a salir más fácil. Y Va- tener confianza en la vida, que muchas veces hay cosas imponderables que aparecen, personas que ayudan, situaciones que sí, cambian. Y si tú tienes la mirada positiva, hasta atraes cosas mejores. así es, totalmente. La, la, la atracción de las cosas buenas también depende de uno mismo, porque si yo todo lo veo en positivo y todo lo veo bueno, eso es lo que la vida me va dando. Exactamente. Eso es lo que la vida me va dando y las amistades son también así. Y si uno encuentra una persona de esas que no están como bien, uno trata de ayudarle y de mostrarle ese camino, pero si no, chao, Sí, chao. porque esa es una descubierta personal, ¿no? Pero ojalá que las personas que te escuchan ahora se inspiren en eso y digan, caramba, yo puedo sacarle alguna lección positiva, porque hay siempre algún aprendizaje. Bueno, hablaremos en el segundo episodio de una cosa muy interesante que fue que tú tuviste gemelos a los 38 años cuando no esperabas más tener hijos y fue un choque tremendo que tú tuviste en tu vida y vamos a ver quién son esos gemelos hoy y hace cuánto tiempo nacieron, quiénes son y la sorpresa que te dieron a lo largo de la vida. Vamos a terminar este episodio ahora, pero vamos a continuar el segundo episodio hablando de eso y hablando de viajes y lo que aprendiste y lo que te estimula hoy en la vida, lo que te enciende los ojos, porque eso es lo que aquí hablamos, Sí, pues animar a las personas, 60, 70, 80 años, tú estás con 70 y estás muy bien y estás planeando mil cosas, entonces de eso hablaremos en el segundo episodio. sí. Siempre de la mano de Dios. Yo siempre encomiendo a Dios todos los proyectos, todos los viajes, todo lo que voy a hacer, porque Él es el que nos da la sabiduría y nos guía en cada paso y en cada momento de la vida. Para mí es muy importante también esa parte, esa espiritualidad que uno puede tener y esa conexión con Dios para que lo guíe y lo ayude, porque también todos tenemos un momento difícil, Bueno, entonces siempre. hablaremos de los gemelos, hablaremos de los viajes y hablemos de una cosa muy interesante que tú me contaste un día sobre la fuerza de una oración. Ah, Cuando sí, quieres ayudar a un hijo, que le sí, mejore una situación o algo así, ellos inclusive te piden, ¿no?, que tú les hagas oraciones por ellos. sí. Volvemos en el segundo episodio y vamos a charlar sobre esas cosas fantásticas. Yo sé que es muy encantadora tus historias. Aquí encerramos el primer episodio, tendremos el segundo, como ya dijimos, con unas historias maravillosas que a ustedes les va a gustar mucho. Accedan a nuestra página de internet y allá van a ver todas nuestras redes sociales. www.podcastdaexperiencia. Van a ver aquí en la descripción del video esa página de internet y quien gustó, quien le encantaron esas historias y las próximas, pues recomienden, compartan ese video, porque aquí tendremos siempre charlas interesantes, enriquecedoras, inspiradoras, para que todos vivamos siempre la vida mejor. Hasta la próxima.